Hola, buenos días. Mi nombre es Camila Lecue y junto a mis compañeras Mayra Martínez, Camila Bernal, Ana María Mendoza, Luisa Codina y María Alejandra de Lima, les vamos a hablar sobre la evolución de la bipedestación y la anatomía del pie. La bipedestación es la capacidad de mantenerse erguido sobre las extremidades inferiores del cuerpo. Bueno, entonces la locomoción bípeda surgió hace unos 6 o 7 millones de años, pues con nuestros antepasados los homínidos. Esta se basaba en una propulsión mediante zancadas en la cual se necesitaban dos factores, el equilibrio y pues, la coordinación. El equilibrio era para poder mantener la posición bípeda. Entonces los primeros homínidos surgen en África cuando ésta se encontraba pasando pues, por ciertos cambios climáticos en los cuales se dio una reducción pues, de los bosques y las selvas. Entonces debido a esto surgen los primeros primates que eran capaces de caminar en posición bípeda y erguida. Esto pues lo que facilitó fue que se diera una reducción de la capa pilosa y de esa manera pues se diera una regulación de la temperatura. Al iniciar el desplazamiento, lo que hacemos es llevar una pierna hacia adelante, transfiriendo el peso corporal hacia esa pierna. Esta transferencia se completa cuando la pierna alcanza el suelo. Luego repetimos el proceso con la otra pierna. Y esto es gracias a la propulsión del pie. Al final lo que vamos a lograr es un balanceo sobre una pierna y poder llevar la otra pierna hacia adelante. En la bipedestación surgieron varios cambios anatómicos, como en el cráneo, la columna vertebral, la pelvis, las piernas y los pies. En el cráneo, en nuestros antepasados homínidos, el foramen magno se encontraba en la parte posterior del cráneo, como lo podemos observar en esta figura. A medida del tiempo o de la evolución, se fue desplazando ese foramen hacia la parte de la base del cráneo, que eso de ahí desprende nuestra columna vertebral y es lo que nos hace tener una posición erguida. Bueno, por otro lado, en la columna vertebral se presentó un efecto resorte que eso hizo que en la parte superior del cuerpo tuviera más resistencia. Por otro lado, el raquis humano, el centro de la gravedad se desplazó y por último, las vértebras se volvieron mucho más redondas. En la pelvis se dieron cambios, ya que los huesos ilíacos de la región pélvica giran hacia adentro de la pelvis, permitiendo así un mejor sostén de los órganos en la posición bípeda, más sin embargo nos genera desventajas como al momento de correr nos hace más lentos y en el momento del parto la región pélvica se estrecha, lo cual es pues, más difícil para las madres tener a sus hijos, ya que este estrechamiento de esta región se llama ventral acodado, ya que existe un ángulo de 90 grados del abdomen a la vagina, lo cual hace que el parto sea más complejo y más extenso. El pie. El pie humano ha venido evolucionando para convertirse en una plataforma. Esa nos da sostén a todo nuestro peso corporal, en especial en la parte del talón, ya que a medida del tiempo el peso corporal aumenta. Los dedos se acortaron y el hallux en especial se convirtió o se puso en la línea general. Este perdió su capacidad de oposición, pues de oponerse, y esta función en los antepasados homínidos le servía para hacer pinza y agarrar o colgarse de las matas, de las ramas. Y ahorita ese hallux en nosotros los humanos nos ayuda, nos sirve para darnos equilibrio, hacer una posición erguida y una locomoción bípeda. El dedo mayor del pie cumple una función muy importante que es mantener el equilibrio y la postura erecta. Por otro lado, el dedo pulgar del chimpancé es transversal, lo que permite que se pueda colgar de las ramas. En cambio, en el humano es lineal, lo que permite pues, que se mantenga en equilibrio y realizar actividades como correr. Por último, el homínido, que no es humano, cuando está erguido, el peso se distribuye desde el talón al exterior del pie y posteriormente a través de los dedos medios. En cambio, en el humano el peso se distribuye desde el talón a lo largo del exterior del pie a través de la rótula del pie. La evolución en las piernas se dio en el fortalecimiento de las mismas y la inclinación del fémur hacia adentro. Las rodillas perdieron elasticidad, ya que esta principalmente funcionaba cuando vivíamos en los árboles, pero ahora que vivimos en tierra firme,
no es tan necesaria la elasticidad en esta zona. Gracias a la bipedestación se dieron ciertas ventajas, como lo fue que nuestras manos quedaran libres para realizar más movimiento con ellas, la regulación de nuestra temperatura. Existe una teoría que dice que gracias a que nos veíamos más grandes podíamos ahuyentar con más facilidad a los depredadores, y ya que no necesitábamos utilizar nuestras 4 extremidades para realizar el desplazamiento, se gastaba menos energía. Una de las desventajas de la bipedestación es el estrechamiento de la curvatura del canal del parto. Gracias a esto se hace más doloroso y más riesgoso. Y otra es la demora en la capacidad del desplazamiento de la cría bípeda, que lo que hace es que el niño se demore más en caminar. Ahora les vamos a hablar sobre la anatomía del pie. En primer lugar está la osteología, que es el conjunto de huesos que conforman al pie. El pie se divide en 3 regiones, que son la región del tarso, la región del metatarso y la región de las falanges. En la región del tarso tenemos 7 huesos, que son el astrágalo, el calcáneo, el navicular, las 3 cuñas, que son primera, segunda y tercer cuneiforme, y el cuboides. Luego tenemos la región de los metatarsianos, que están nombrados como primer metatarsiano hasta el quinto metatarsiano, empezando por el hallux. Y por último está la región de las falanges, que se divide entre falanges, falange proximal, falange medial y falange distal, desde el segundo al quinto dedo, menos el primer dedo que no tiene falange medial. Como vemos, tenemos diferentes tipos de pie que se ven a la morfología por el tamaño de los dedos. En primer lugar tenemos el pie egipcio, donde todos los dedos se encuentran de manera descendiente y lo tienen aproximadamente un 50% de la población. Luego tenemos el pie griego, donde el segundo dedo es el más largo de todos y le sigue el hallux. Lo tiene un 16 o 15% de la población. Y por último está el pie cuadrado, donde el primer dedo y el segundo son del mismo tamaño y la diferencia con los demás no es mucha. El músculo extensor corto de los dedos se origina en la superficie superoexterna del calcáneo. Desde ahí se forman 4 vientres musculares que se dirigen a los 4 primeros dedos. Su inserción es los 3 últimos en el tendón correspondiente del músculo extensor largo de ese dedo, mientras que el primero en la primera falange del primer dedo. El extensor largo del hallux se origina en la cara lateral de la pierna, en la mitad de la cara interna del peroné. Se forma un pequeño vientre, pasando su tendón por debajo de la red extensora para llegar al primer dedo. La inserción es a la altura de la articulación metatarso-falángica y a la expansión dorsal de la tercera falange del primer dedo. El peroneo anterior es inconstante. Sin embargo, nace en el tercio inferior de la cara anterior del peroné y membrana interósea. Desciende hasta formar un tendón que se inserta en la base plantar del cuneiforme y de la base del quinto metatarsiano. El músculo extensor largo de los dedos se origina en la tuberosidad externa de la tibia, en los 3/4 superiores de la cresta anterior del peroné y membrana interósea. Se crea un tendón semipeniforme que muy pronto se divide en 2 tendones, uno que va al segundo dedo y el otro que más adelante se va a dividir en 3 tendones, que se dirigirán al tercero, cuarto y quinto dedo. Su inserción es en la aponeurosis dorsal del dedo respectivo. El peroneo lateral largo se origina en la tuberosidad externa de la tibia y la cabeza del peroné. Su inserción final es en la cara plantar de la primera cuña y del primer metatarsiano. El peroneo lateral corto se origina en el tercio medio de la cara externa del peroné. Su inserción es en la apófisis estiloides del quinto metatarsiano. El lobeductor del hallux se origina en la tuberosidad del calcáneo. Forma un vientre muscular que recorre el borde interno del pie
y termina en un tendón que se inserta en el hueso sesamoideo medial. El oviductor del hallux se origina en la tuberosidad del calcáneo. Forma un vientre muscular que recorre el borde interno del pie y termina en un tendón que se inserta en el hueso sesamoideo medial. El aductor del hallux tiene dos vientres. El vientre oblicuo se inserta en el cuboides y en la base de los metatarsianos tercero y cuarto. El vientre transverso se inserta en la cabeza de los metatarsianos tercero, cuarto y quinto. Ambos terminan en la cara lateral interna de la primera falange del hallux, unidos al tendón del músculo flexor corto de este dedo. El flexor corto del hallux se origina en la zona medial de la superficie inferior del hueso cuboides. Se divide en dos partes que se insertan en el lado lateral y medial de la base de la primera falange del dedo gordo. Hay un hueso sesamoideo en cada inserción. En la porción medial se combina con el abductor del dedo gordo previo a su inserción. La porción lateral lo hace con el aductor del dedo gordo. El tendón del flexor largo del dedo gordo yace en un surco entre ambos. La porción lateral se puede llamar como primer interóseo plantar. El flexor corto de los dedos se origina en el tubérculo interno del calcáneo. Forma un vientre muscular alargado que finaliza en 4 tendones que unen a la segunda falange de los dedos segundo, tercero, cuarto y quinto por la cara lateral y medial. El músculo abductor del quinto dedo se origina en la cara posterior externa del calcáneo y su inserción es en la cara externa de la base de la primera falange del quinto dedo. El músculo flexor corto del quinto dedo se origina en la extremidad proximal del quinto metatarsiano. Su inserción final es en la cara plantar interna de la primera falange del quinto dedo. Los músculos lumbricales del pie, todos, excepto el primero, se originan de dos tendones de flexor largo de los dedos. Los músculos terminan en tendones que pasan a través de los lados mediales de los 4 dedos pequeños del pie y se insertan en la expansión de los tendones del extensor largo de los dedos en la cara dorsal de la primera falange.